Hola amigos, para los que no sepan, dejé un mensaje en la parte de la comunidad de este canal pidiéndoles a ustedes que me dejaran preguntas relacionadas al personaje de Gon Freaks, esto con el fin de analizarlo entre todos, de forma que yo lea sus preguntas o sus opiniones sobre el personaje y después responda con mi opinión sobre el tema. Antes de empezar con el video, quiero avisarles que ya está activa la función de hacerse miembro del canal. Para los que no sepan, con esta función puedes apoyar directamente al canal económicamente y podrás ganar algunos beneficios a cambio de esa aportación. Por ejemplo, poder ver los videos antes que los demás suscriptores. Otra cosa que quería aclarar es que a partir del próximo video de este estilo, cuando lea los comentarios que ustedes me dejen, le daré prioridad a los comentarios que vengan de suscriptores que también sean miembros del canal, ya que ese es uno de los beneficios de hacerse miembro del canal. Tu comentario será leído y respondido antes que los demás. Así que si estás interesado, te invito a que te hagas miembro del canal. También hay otra función que yo me acabo de enterar, que consiste en dar aplausos, así le llama YouTube, dar aplausos al video que estás viendo, y si no me equivoco, aparece un botón al lado de los likes en donde dice aplausos, y ahí es donde puedes darle un apoyo al canal que estás viendo o al video que estás viendo. Entonces, si eso se les facilita más, también podrían optar por esa opción. Creo que eso era todo lo que tenía que decir sobre avisos y sobre explicar en qué consiste este video. Entonces, ahora sí, empecemos con el análisis en conjunto sobre Gon Freaks. El primer comentario que tenemos es de Saúl García y dice lo siguiente: Gon es la descripción máxima de la hipocresía como persona, viendo bien solo lo que le conviene y a sus amigos, y la inmadurez de un infante, que nunca ha visto más mundo fuera del de su isla. Muchos dicen que esto lo hace un mal protagonista, pero es todo lo contrario, es lo que lo hace un personaje brillante, porque así somos los humanos, duales. No somos ni buenos ni malos, solo somos eso, humanos. Como vi en un video reciente de otro canal, este niño es la tesis perfecta del ángel cruel, debido a la disonancia que crea con su personalidad inicial, enseñándolo como la luz más pura, pero que en un momento de extremo odio y estrés, hasta la persona más pura puede convertirse en el abismo y la oscuridad más profunda, que no miden consecuencias, y no velan sino por sus propios deseos empujados por el impulso. Este comentario pues es bastante bueno, me parece muy acertado en prácticamente todo lo que dice. Es cierto que Gon es bastante hipócrita. Hay muchas ocasiones en las que Gon, digamos que cambia su moral, su código moral, dependiendo de la situación o de la persona con la que esté tratando. Por ejemplo, hay veces que pierde la cabeza por completo si alguien mata a otra persona, pero hay otras veces que no le parece importarle demasiado y puede incluso hacer equipo con personas o personajes que sabe que son asesinos, y pues si eso lo va a beneficiar, en realidad Gon no le da demasiada importancia. Gon sí tiene un lado bastante infantil o inmaduro, en el sentido de que le gusta ver todo con demasiado optimismo, pero esto obviamente tiene un límite, y cuando llegó a ese límite, que principalmente lo vimos en la saga de las hormigas quimera, no supo lidiar con esta contradicción y con esta situación, y terminó recurriendo a actos pues bastante crueles, como tomar a Komugi como su rehén, como ser bastante cruel con Killua, cuando él simplemente estaba tratando de ayudarlo, entre varios otros ejemplos. El siguiente comentario que tenemos es de Fernando Bruno Reyes y dice: Gon es un niño que ve las cosas con inocencia pura. Pasó de ser un niño puro de corazón a ser un niño frío y cruel por un momento. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser tan optimista? Pues al principio es cuando es muy optimista, y me parece que era tan optimista simplemente porque no había tenido situaciones que lo llevaran a enfrentar la realidad. Este es un niño que tiene un talento natural y un potencial gigantescos, y que en la gran mayoría de los casos ese talento pues le resuelve las situaciones. No me refiero a que él no se tenga que esforzar, pero es claro, y se dice muchas veces en la serie, que el enorme potencial que tiene lo hace lograr objetivos que un niño de su edad no debería poder lograr. Creo que esto alimentaba su optimismo y lo mantenía en esa especie de sueño idealista en que si se esforzaba suficiente y si mantenía la esperanza, todo iba a salir bien. Sebastián Fernández dice:
¿Gon debía morir? A mí me parece más que sublime su desarrollo y ejecución, cómo pasa de ser la luz a ser la sombra, como la cruda amoralidad infantil se expresa, inocente, curioso, contundente y terco. Ese es Gon. Exacto, esas fueron muy buenas descripciones de este personaje. Sobre si Gon debería morir, pues hablando desde un punto de vista literario de la historia en general de Hunter x Hunter, a mí no me hubiera molestado que el personaje de Gon muriera después de derrotar a Neferpito. Obviamente se hubiera quedado inconcluso su camino de encontrar a su padre y eso probablemente habría molestado a algunos, pero al mismo tiempo, en mi opinión, habría sido una historia pues bastante trágica, pero bastante potente, bastante poderosa. El hecho de tener a un protagonista tan optimista y que terminara fallando en la misión de rescatar a uno de sus amigos y al final de cuentas básicamente que se suicidara para asesinar a la persona que le hizo daño, pues habría sido un final para este personaje bastante trágico, pero como dije, bastante poderoso, que para mí habría sido satisfactorio, no pensando en la felicidad de Gon, obviamente, pero pensando como en términos de la historia en general, se me hubiera hecho un final aceptable, un final interesante. Y en realidad, como sabemos, esta historia de Hunter x Hunter tiene muchísimos personajes buenos que pueden tomar el rol de protagonista. Así que dejar que Gon muera no necesariamente terminaba la historia. Killua, Kurapika, Jing, cualquiera de ellos pudo haber tomado el protagonismo. Y de hecho lo hicieron. Cuando Gon estaba en el hospital, Killua tomó mucho del protagonismo. Y en las sagas más recientes es Jing y Kurapika los que tienen el protagonismo. Y la verdad es que a mí me sigue encantando la serie, incluso cuando Gon ya no está al frente. Entonces, si la pregunta es ¿Gon debía morir? No puedo decir que debía morir, pero a mí no me hubiera molestado, se me habría hecho un final trágico, pero muy interesante para ese personaje. Dice César Iriarte: por alguna razón, hoy que leí Freaks, le presté más atención a las primeras letras que significarían libertad, siendo los Hunters como él y su padre criaturas salvajes y libres, solo digo. Ok, se está refiriendo que en el nombre de Freaks está la palabra free, que es libertad en español. Pues sí, creo que esa es una de las características que Togashi se esforzó mucho para ponerle tanto a Gon como a Jin, una libertad en muchos sentidos. De hecho, en ciertas situaciones, estos personajes se puede decir que son tan libres que molestan a los demás o que afectan a los demás. Por ejemplo, lo de que Jin pues no le cueste mucho trabajo abandonar a su familia, o lo de que Gon sea capaz de poner en peligro a sus compañeros solo para que se hagan las cosas como a él le gustan, pues eso se puede ver como que son personajes muy libres, pero al mismo tiempo los hace egoístas y los hace pues en cierta forma peligrosos para sus compañeros. Yo no diría que esto los hace malvados ni nada así. Creo que todos tenemos la responsabilidad de saber con quién nos estamos uniendo. Y en ese sentido, por ejemplo, Killua, él sabía muy bien las desventajas que tenía ser amigo de Gon. Y él las aceptaba y estaba dispuesto a lidiar con ellas. Claro, a veces le costaban más trabajo, pero en general Killua, siendo un personaje muy inteligente, de hecho ya estaba preparado para lidiar con esas desventajas que traía ser amigo de Gon. Pero al mismo tiempo, también ser amigo o compañero de Jin y de Gon, pues les otorga muchísimas lecciones, enseñanzas y aventuras a sus compañeros. Entonces creo que simplemente se trata de distinguir las ventajas y las desventajas y de responderse a uno mismo si valen la pena y si estás dispuesto a soportarlas. Kevin Bernal dice: sería interesante hablar sobre cómo Gon perdía su humanidad a medida que Meruem se volvía más humano, y al mismo tiempo uno caía en la oscuridad, mientras que el otro veía la luz, además de que curiosamente nunca se encontraron ni hablaron. También estaría interesante platicar sobre la hipocresía de Gon y cómo su moral se amolda en base a la perspectiva, y siendo contradictorio, planteando muy bien la forma en cómo un niño reduce el asunto de bien y mal a su conveniencia. Un ejemplo claro es la saga del Ryodan, cuando Gon le preguntó a Crollo cómo podían matar gente que no tiene nada que ver con ellos. Es decir, inocentes, pero al mismo tiempo, Gon es la saga de las hormigas quimera.
No le importa amenazar con lastimar a Komugi, una niña inocente y de buen corazón. Esa hipocresía y cómo un niño reduce la moralidad del bien y el mal a simplemente su perspectiva egoísta y conveniente es un tema interesante. Sí, es de hecho un tema interesante. Yo ya comenté algunas partes de este mensaje, como lo de el momento en que Gon hizo rehén a Komugi. Este fue uno de los momentos más impactantes en el camino de Gon. Cómo estuvo dispuesto a tomar a una niña inocente y ciega, que solo estaba pues tratando de encontrar felicidad. Y Gon, sin muchos problemas, la agarró como su rehén. Creo que al final del día no la hubiera lastimado. Esa es mi opinión. Pero el puro hecho de usarla como rehén y de obligar a Neferpito a que lo obedezca ya es un acto bastante cuestionable en cuanto a la moral de Gon. Sobre el tema de que en la saga de las hormigas quimera Gon iba perdiendo su humanidad mientras Meruem la ganaba, digamos, o se volvía más humano, eso es bastante cierto. Me parece que lo llegué a escuchar en algún video ya hace varios años. Creo que fue un usuario de Estados Unidos o alguien que hablaba inglés, no sé muy bien si sea de Estados Unidos o Canadá. Pero bueno, él explicaba de muy buena forma cómo mientras Gon se iba convirtiendo en un monstruo, Meruem iba aprendiendo y decidiendo ser un humano. Y sí, yo creo que Togashi hizo con toda la intención esta dicotomía y me pareció excelente la forma en que la llevó a cabo. Con el tiempo, Meruem se ha ido convirtiendo en uno de mis personajes, o por lo menos de mis antagonistas favoritos de Hunter x Hunter. Y el hecho de que decidiera convertirse en un humano, a pesar de las cosas malas que le estaban pasando en esos momentos. Claro, él no era ningún inocente, pero digamos que a pesar de que dañaron a Komugi, a pesar de que estaban atacando el castillo, su castillo que se había robado, y a pesar de que tenía la fuerza para declararle la guerra a la humanidad, fue increíble que él decidiera seguir el camino humano. Por el otro lado, Gon, yo no creo que él haya decidido convertirse en un monstruo para ese momento de la historia, simplemente no supo lidiar con todo lo que le estaba pasando. No pudo tolerar el hecho de que su optimismo y sus buenas intenciones y su esfuerzo no dieran los resultados que él esperaba. Y fue encasillándose él solo cada vez más y más. Aquí hay una parte que se me hizo muy buena, que es cómo Killua está observando lo que le está pasando a Gon. Y hay momentos, desde antes de que empiece todo el asunto de que Gon pierde la cabeza y sacrifica todo para obtener poder, Killua ya se había dado cuenta de que Gon estaba yendo por un camino de autodestrucción. Y hay varios momentos en que Killua está observando a Gon, lo está como analizando silenciosamente y se ve en el rostro de Killua que está muy preocupado. Creo que Killua aquí hace muestra de que ha avanzado muchísimo en su empatía y realmente puede entender lo que está sintiendo Gon y por el camino que está decidiendo andar, sin necesidad de que Gon se los diga. Y creo, esto es pues especulación porque realmente no se dice directamente, pero yo estoy bastante convencido de que Killua ya sabía que probablemente no iban a salvar a Kaito. Disculpen si lo estoy pronunciando mal, pero ya saben nombres japoneses. Creo que Killua siempre tuvo bastante claro que no era ninguna seguridad que iban a poder cumplir su misión, y él se mantuvo más realista. Y esta diferencia entre la forma de actuar y de pensar de Gon y Killua termina haciéndose tan palpable que Gon directamente insulta a Killua en algún momento y le dice que a él no le importa Kaito porque lo acaba de conocer o algo por el estilo. Y momentos después se ve que Killua se va de la habitación en donde están, como si se diera por vencido y sabiendo que Gon estaba demasiado furioso y demasiado fuera de sí para entender que a Killua en realidad sí le importaba Kaito y más que nada le importaba la seguridad de Gon. No es que fuera un monstruo frío que estuviera dispuesto a sacrificarlo, como Gon dio a entender en ese momento. Pero Killua estaba siendo mucho más maduro y objetivo y sabía y se veía que él siempre supo que era posible que no pudieran salvarlo, pero Gon simplemente no quería aceptar, no quería ni tomar en consideración esa posibilidad y terminan chocando. Y de hecho, después de que Killua salva a Gon y de que lo curan junto con su hermana,
No sé si recordarán, pero Killua le dice a Gon que le debe una disculpa, y me parece que es precisamente por esto, porque Gon le reclamó y le dijo a Killua que él era muy frío, que no le interesaba Kaito, y que etcétera, etcétera. Y al final de cuentas Gon sí le pidió una disculpa a Killua. Sobre que la moral de Gon se amolda en base a la perspectiva, pues sí, eso también ya lo comenté un poco antes. Y sí, definitivamente su moral y su sistema de valores pueden cambiar. En ese sentido, no es muy consistente. Por ejemplo, comparándolo con Killua, Killua es una persona que está dispuesto a matar, que creció en un mundo donde, pues todos ya sabemos, él acepta cierta oscuridad, pero no se engaña a sí mismo, no está fingiendo que es un santo ni ninguna muy buena persona. Él sabe que en cierta forma tiene ese chip como de asesino que hasta se llega a comparar con Hisoka, pero lo importante en Killua es que él decide ser mejor, él quiere dejar de matar como por trabajo, él quiere dejar de matar solo porque era su oponente y era más fácil matarlo. Eso, en mi opinión, lo hace un personaje pues bastante humano, entre comillas, como sería parecido al caso de Meruem. Por el otro lado, Gon tiene como un sistema de valores más natural, tiene como más... Él automáticamente, desde que nació o desde que era niño o desde que era muy joven, tendía a ser buena persona, a ayudar a los demás, a ser empático, etc. Pero creo que justamente como se le daba de forma muy natural, a veces no se daba cuenta cuando empezaba a desviarse de ese camino, de esa rectitud, y empezaba a adaptarla a su conveniencia. Hay un caso bastante ya discutido en la comunidad de Hunter x Hunter, que es el hecho de que Gon, digamos que dejó vivir y dejó irse a uno de los personajes que conoció en la saga de Grid Island. Híjole, no recuerdo el nombre en este momento, pero bueno, era un asesino serial, me parece que hasta era un caníbal, un personaje de cabello rojo que usa tijeras para pelear y que tuvo un pasado algo trágico y decidió convertirse en un asesino serial y en un caníbal. Y bueno, Gon y Killua y Biscuit usan a este personaje para entrenar. Entonces, este tema es uno de los que más se ha discutido en cuanto a cómo Gon, pues prácticamente terminó dejando ir a ese personaje que era un asesino y no le guardó ningún rencor, no se quedó en un gran conflicto interno de si estaba bien dejar ir un asesino o no. Simplemente como ese personaje fue de su utilidad y lo ayudó a entrenar y en base al combate se creó cierto respeto entre ellos, pues ya con eso fue suficiente para Gon para que ignorara o olvidara todos esos actos horribles que había cometido ese personaje antes. Mientras que con personajes como el Ryodan, Gon se pone muy estricto y no puede entender cómo es posible que ellos maten a otras personas y cae en conflictos internos. Pero entonces, pues lo que podemos entender con esto es que realmente esa moral de Gon pues es muy cambiante y depende de las circunstancias. El siguiente mensaje es de Wilson Noel y dice: creo que es interesante, viéndolo desde una perspectiva sociológica, la forma en cómo el contexto en el que naces determina muchas de tus acciones a futuro. Vivir inmiscuido en la selva y con toda la atención que sus pretensiones de niño necesitaba, nunca desarrolló esa aceptación a las tragedias, sino que, en su lugar, optó por solo actuar por su conveniencia. No siendo esto malo, sino que es lo que el contexto lo ofrecía. A Gon no le importaba más que él y el camino de sus aliados. Por ende, todo lo que se interpusiera en su camino es considerado como enemigo, independientemente de las finalidades de estos enemigos. Es un análisis con dicotomía muy grande con respecto a la moral del personaje, pero es muy interesante ver cómo evoluciona y adapta su conducta en el avance de la trama. Hay otras perspectivas, desde las ciencias sociales, que pueden transmitir e interpretar estas concepciones de otra forma, por lo que sería interesante ver un análisis de todo eso. Bueno, al principio del mensaje se menciona que el contexto en el que naces determina muchas de tus acciones a futuro. Y sí, definitivamente estoy de acuerdo con eso. El ambiente en el que naciste y creciste pues va a determinar bastante. De hecho, en el tema de determinismo pues directamente se dice que todo lo que haces en la vida, todas tus decisiones van a estar influenciadas por otras cosas y no te puedes escapar de este determinismo. Yo creo que en el caso de Gon sí tiene un
una gran influencia por el ambiente en el que creció y también, digamos que por los genes. Digo, obviamente es un personaje de ficción, pero nosotros sabemos quién es el padre de Gon, Jin, y sabemos cómo es Jin, es bastante libre, pero egoísta y muy determinado y muy talentoso, y en muchas formas Gon es muy parecido a Jin. Y aquí entra un tema que no sé si más adelante me lo vayan a preguntar, pero creo que lo podemos ir tocando. El tema de que Jin abandonó a Gon. Este es uno de los puntos más polémicos y a mí sinceramente nunca me ha convencido tomar esta postura como de atacar a Jin por haberse ido y sentirse mal por Gon porque su padre lo abandonó. Y digo, en el otro 99% de los casos en que esto pasara, sí estaría de acuerdo en que si el padre pues se va, se le puede reprochar. Pero en este caso, la verdad es que Gon pues es prácticamente igual a Jin, en el sentido de que él también es bastante egoísta, él también pone sus objetivos por encima de muchísimas otras personas. Él pone en peligro a sus compañeros miles de veces con tal de hacer las cosas a su modo. Y creo que el mismo Gon entiende que él es una persona bastante parecida a Jin, en el sentido de que su libertad y sus aventuras pues son más importantes para él que cosas como la familia o otros aspectos que en nuestro mundo pues deberían ser prioridad. Hay un momento en la historia en que me parece que Gon dice que Jin es un padre malo o algo así. Me parece que Gon está hablando con su tía, no recuerdo el nombre, pero le dice que sí, quizá Jin es un padre malo, pero que si Jin es un padre malo, entonces, o un padre poco común, entonces también se podría decir que Gon es un hijo malo o un hijo poco común. Más o menos algo así fueron las palabras. Y creo que esto es bastante importante en el sentido de que Gon se da cuenta, Gon entiende que él mismo es un hijo como, pues, que no es normal y que a él no parece importarle demasiado el hecho de que su padre lo haya abandonado, no parece importarle demasiado el hecho de que no conoce a su madre y que no tiene idea si lo abandonó o si simplemente se murió. Entonces viéndolo así, pues son demasiado parecidos en ese sentido Gon y Jin, y creo que por eso no hay ningún resentimiento entre ellos, especialmente de Gon hacia Jin, y simplemente aceptan que para algunas personas sus objetivos y su trabajo y sus aventuras son más importantes que la familia. Obviamente en nuestro mundo pues es un tema diferente, no se puede tratar así de fácil, pero en el sentido de Gon y Jin, yo simplemente nunca he podido tenerle esa como compasión a Gon, porque no creo que ni él mismo se la tenga y ni él mismo esté como esperando que los demás le tengan algún tipo de consideración por el hecho de que su padre lo abandonó. Es más, creo que Gon sería de esos personajes que en todo caso estaría orgulloso de que creció en cierta forma solo, aunque sí tenía familia, pero que muchas de las cosas que hizo las aprendió solo, metiéndose en la selva, haciendo que su contexto y que su ambiente le enseñaran esas valiosas lecciones. Aunque bueno, al final del día, lo que sí se puede decir que hay una gran diferencia es que creo que Gon es más extrovertido, mientras que Jin es más introvertido. Entonces Gon sí tiene más facilidad y más gusto por convivir con otras personas. Y aunque tenga esta personalidad, digamos, rara, de que puede dejar ir cosas como que tu familia te abandone o que tus padres te abandonen, pues al mismo tiempo Gon sí es alguien que crea lazos bastante fuertes, a veces demasiado fuertes y que se vuelven un problema, como su lazo con Kaito. Entonces, en ese sentido, creo que ahí es donde se separan. Los dos son muy raros, pero Gon sí tiene más tendencia a hacer lazos emocionales y es más extrovertido y necesita estar rodeado de más humanos y más personas como para sentirse en casa, digamos. Mientras que Jin es pues prácticamente lo contrario. Él entre más solo esté, parece que es más feliz, y entre más tenga la libertad y la individualidad para hacer sus cosas y tomar sus propias decisiones, él es más feliz así, se siente mejor. La próxima pregunta. Bueno, espero estar respondiendo en grandes rasgos lo que están diciendo. Algunas de estas preguntas son muy largas, son textos bastante largos, entonces igual y se me está escapando algún punto. Pero bueno, espero más o menos hablar de los temas que ustedes quieren. Dice Víctor Montalbán: mi personaje favorito de todo el anime. Mi pregunta sería, ¿Gon realmente veía como su padre a Kaito más que a Jin?
Recordemos que Gon acepta a su padre biológico, pero ¿realmente lo considera un padre? Bueno, esta se conecta con lo que venía hablando en la pregunta anterior. Bueno, para la pregunta que dice si Gon acepta a Jin como su padre, o si lo considera su padre, yo diría que sí y no. Como les decía, creo que el mismo Gon está bastante en paz con el hecho de que Jin no fue parte de su vida y no le tiene resentimiento, pero tampoco es como que le tenga un amor incondicional y que ignore el hecho de que prácticamente no se conocen. Creo que al final del día... y me parece que esto lo menciona Gon en algún punto de la serie, que Gon ve a Jin más como un amigo, como un maestro. Y es que pues desde que Gon empezó su historia en Hunter x Hunter, pues realmente fue siguiendo como la pista de Jin y siguiendo o cumpliendo las misiones, por decirle así, que Jin le iba dejando. Como hacerse un Hunter, como encontrar a Kaito, como ganar Grid Island. Entonces, en ese sentido, aunque ni siquiera se conocían, Jin sí tomó un puesto como de maestro, como de guía de Gon, a pesar de que ni siquiera a pesar de que no se conocían. Esto lo logró Jin pues gracias a que tiene un genio ridículo que le permite hacer planes con años de anticipación y que dan resultado. Digo, no es que sea imposible hacer eso, pero pues obviamente en un anime se va a exagerar. Entonces creo que yo me iría más por eso, que Gon ve a Jin como un maestro, como un sensei, como un guía que lo ha ayudado a crecer y a hacerse más fuerte. Es decir, sí lo ve como una persona muy importante en su vida. Pero no creo que lo vea como un padre, no creo que sienta un amor incondicional por él, por lo menos hasta ahora. Y si Gon veía como un padre a Kaito, pues es difícil decir eso porque también se conocieron muy poco. Kaito también tuvo un papel de algo así como un maestro de Gon, pero me parece que el papel de Kaito terminó siendo más fuerte que el del mismo Jin, gracias a que sí tuvo contacto físico con Gon y a que le mostró en vivo y en directo cómo era ser un Hunter, y incluso lo regañó y lo golpeó, si no estoy recordando mal, para corregir un error que estaba cometiendo Gon. Entonces, en ese sentido, creo que sí tuvo un papel más parental, más como de padre para Gon. Sí fue una presencia masculina, mayor, de más edad, de más experiencia, de más inteligencia, que estuvo en la vida de Gon y que le dio lecciones. Entonces, si comparamos entre a quién ve más como un padre, yo diría que a Kaito. Pero si me dicen si realmente él lo considera su padre, pues no estaría tan seguro tampoco. No creo que Gon considere a nadie su padre. Y es que Gon es algo así como un animal salvaje, como muchas veces se nos explica y se nos da a entender. Él es pues así como una bestia del bosque que tiene muy buenos sentimientos, pero que también puede ser muy salvaje, muy libre y darle poca importancia a cosas como la familia. El siguiente comentario es de Nilrak. ¿Qué crees que Togashi nos intentó decir con el personaje de Gon? Bueno, creo que Togashi lo que intentaba expresar con este personaje de Gon pues se puede ver en las características más fuertes que tiene ese personaje y que se repiten muchas veces durante la serie. Por ejemplo, su talento para hacer amigos y para inspirar a otras personas, incluso a sus enemigos. Su talento para hacer que un niño que estaba completamente perdido y que era un asesino profesional quisiera ser su mejor amigo. Ese es uno de los puntos más fuertes que creo que Togashi quiso expresar con Gon, el hecho como de el tema de la amistad y de una presencia tan fuerte que crea lazos casi de forma automática. Pero al mismo tiempo, creo que Togashi quería dejarnos muy claro el hecho de que no todo es color de rosa. La vida va a estar llena de errores, de momentos difíciles y de problemas que no se pueden solucionar con pura buena actitud. Y aquí es donde Gon se separa de muchos otros protagonistas de Shounen, ya que, pues, por ejemplo, lo que le pasó con Kaito y con Neferpito, eso fue un completo fracaso. Aunque técnicamente mató a Neferpito, ese no era su objetivo real. Él lo que quería hacer era salvar a Kaito, y fracasó rotundamente, porque desde que empezó la misión, la última misión, Kaito ya estaba muerto. Entonces creo que Togashi también quería plasmar o dejar en sus lectores la idea de, pues, ser realistas,
Entender que en la vida va a haber tropiezos y que a veces no los vamos a poder resolver y solo queda pues limpiarse el polvo, levantarse y tratar de seguir adelante. Y bueno, en realidad hay cientos de pequeños temas que se podrían sacar del personaje de Gon y que podrían ser lecciones que Togashi nos dejó. Pero creo que principalmente es eso, ver ese lado de luz que tiene Gon, que inspira, que atrae a más gente, que cambia a otros personajes y que los hace mejores, como a Killua, como a Kurapika. Y al mismo tiempo ver ese lado de oscuridad, de que incluso el personaje con más luz de la serie puede caer en la oscuridad, puede equivocarse, puede dañar a sus amigos como a Killua, puede convertirse en una persona malvada que toma rehenes. Entonces creo que esos dos aspectos de Gon serían los más importantes, o los dos mensajes más importantes que podemos sacar del personaje. El siguiente mensaje es de Tommy Rodríguez. Un análisis completo a Killua también estaría bueno, después de todo lo que le pasó al personaje junto a su mentalidad. Saludos. Bueno, saludos. Sí, definitivamente. Killua es de mis personajes favoritos. Creo que aquí podría explicarles por qué no he sacado un video de Gon y de Killua. Y es que me parece que esos son personajes excelentes, pero que en muchas formas ya se ha dicho en internet y en YouTube, en blogs y por todos lados ya se ha dicho prácticamente todo lo que se puede decir de estos personajes. O al menos por ahora no siento que yo tenga algo novedoso que decir. Sé que aún así puede ser interesante que yo haga un video, un análisis clásico sobre ellos, pero no sé, como que me da un poco de conflicto sentir que ya no hay nada, que ya no estoy diciendo nada interesante. Y de hecho me pasó un poco con Pariston. También con Pariston pues me tardé demasiado en hacer su video. Yo ya tenía preparado, digamos, como el esqueleto del ensayo que escribí sobre Pariston, ya tenía preparados los puntos importantes de los que quería hablar y los tenía desde hace años, pero no lo había hecho, pues no sé, por falta de tiempo, porque pues no podía dedicarme a este canal a tiempo completo y realmente todavía no puedo porque no me da el suficiente dinero como para decir que esto es mi trabajo. Y pues siendo realistas, pues si no te da dinero para eso, no puedes dedicarte a una actividad así. O sea, se necesita comer. Y bueno, también hay otras cosas que me quitan tiempo. Y entonces, ya que por fin me decidí a hacer el video de Pariston, sí me daba a veces la sensación de que ya estaba diciendo cosas que pues ya todo mundo debía saber. Pero bueno, intenté hacer el video. Creo que les gustó bastante. Entonces, bueno, al menos en los números le fue bien. Entonces, bueno, eso me hizo cambiar un poco de opinión. Dije, bueno, quizá, aunque no estoy diciendo ningún gran secreto del personaje, pues tal vez es entretenido para las personas ver mi forma de analizar a ese personaje. Pero bueno, el chiste es que con Gon y con Killua me pasa lo mismo, incluso peor, porque también de ellos ya tengo esos puntos clave para escribir sus ensayos, ya los tengo listos desde hace años. De hecho, hasta ya ha pasado tanto tiempo que pues, creo que necesitaría hasta repasar un poco la serie. Pero no sé, siento que no, siento que ya sería un poco repetitivo lo que yo diría en un video de ese estilo. Y de hecho, por eso se me ocurrió este nuevo como estilo de análisis, en el que, ok, yo diría mis opiniones, de hecho ya les di varios de esos puntos clave, ya se los he estado comentando en este video, pero sentí que si lo hacía en una conversación en donde ustedes me dieran sus puntos de vista o directamente preguntas, sentí que así podía darse un ejercicio de dialéctica que nos llevara a mejores conclusiones o a nuevas ideas. Entonces, ese es como el chiste de este video, ver si se puede profundizar más o llegar a mejores conclusiones, a que si yo escribiera un ensayo solo. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla esto. La siguiente pregunta es de Chaos Channel. ¿Crees que Gon es un personaje egoísta, teniendo en cuenta que su tía era lo único que tenía y al revés? Bueno, de que es un personaje egoísta, sí, definitivamente, y creo que ya lo dije al principio del video, sí es un personaje que cae en el egoísmo muchas veces. En el tema de su tía, en eso específicamente, yo no diría que es egoísta por haberse ido, ya que, bueno, al final del día su tía sí lo cuidó, lo crió y le dio todo, pero pues es una relación algo así como padres e hijos, no la de Jin, pero padres e hijos normales, en que
en algún momento el hijo pues simplemente tiene que dejar el nido y en cierta forma tiene que abandonar un poco a sus padres mientras él encuentra su camino, mientras él construye su personalidad, sus valores, su profesión, y tiene que separarse un poco de los padres. Pero obviamente no abandonarlos ni nunca más volverlos a ver. Pero Gon no hace eso, o sea, Gon sí vuelve a ver a su tía y regresa cuando puede, regresa y la visita, me parece que le manda dinero, o no sé si me lo imaginé, pero Gon no abandonó a esa tía, simplemente él es un personaje que su momento de salir del nido y de convertirse en su propia persona fue mucho más rápido que el de las personas normales. Él lo hizo a los 12 años, me parece, o a los 11 años fue cuando empezó la historia de Hunter x Hunter. Entonces, pues se adelantó, pero realmente está haciendo lo que debería hacer cualquier niño, o cualquier adolescente, mejor dicho, pero Gon lo hizo siendo un niño. La siguiente pregunta es, yo creo que la clave del personaje está en la saga de la Torre del Cielo, cuando Wing le saca toda la película a Gon de lo que es capaz y el miedo de haberle enseñado Nen. Sí, ese es uno de los puntos más fuertes sobre como el potencial de Gon y lo que iba a venir sobre Gon. Este maestro que tuvo de Nen se dio cuenta de que un niño con ese potencial podía convertirse en un monstruo si se salía del camino, digamos, de un camino de beneficiar a la humanidad. Y creo que Wing también notó el hecho de que ese optimismo y esa mentalidad pues tan infantil y tan idealista de Gon podían hacerlo chocar con un muro y descarriarse, que al final pues fue lo que pasó. Entonces sí, en la saga del cielo es cuando podría decirse que empezamos a ver el potencial de locura en Gon. Lucio López dice, ¿qué piensas de la increíble aceptación que tuvo Gon hacia su padre, aún así viendo que por más de que lo encontró y sobrevivió a todas las pruebas que se interpusieron, Jin no hizo más que sacárselo de encima? Pues sí, esto más o menos ya lo platiqué minutos antes. En realidad es que no son padre e hijo, y ninguno de los dos se ve así, ni Jin lo ve como su hijo, ni Gon lo ve como su padre, pero sí hay un respeto, que eso es como que a veces le cuesta trabajo entender a la gente de que no se vean como padres e hijos. No quiere decir que no haya un respeto, una admiración, una enseñanza de uno hacia el otro. Como dije antes, yo creo que Jin es algo así como un maestro de Gon y sí se ven de esa forma el uno al otro. Pero cuando la gente los empieza a presionar para que actúen como padre e hijo, pues simplemente no existe esa relación. Y a Gon parece que no le molesta tampoco demasiado, pero Jin, al ser un introvertido, sí entra en mucho conflicto con eso de que lo quieran presionar los demás a actuar como un padre, cuando pues simplemente no existe la relación. Y aunque sí se lo quiso quitar de encima inmediatamente, pues realmente Jin sí mantuvo una relación con Gon, o sea, sí dejó comunicación con él, dejó puentes. Nosotros vimos que más adelante, después de que se encontraron, más adelante, cuando Gon se da cuenta de que ya no puede usar su Nen, lo primero que hace es hablarle a Jin y preguntarle. Si se fijan, le habló a la persona que sabe que es el mejor maestro de Nen al que tiene acceso, su propio maestro. No le habló a su tía, no le habló a Killua. Entonces ya podemos entender que sí se va a mantener una relación entre ellos. Pero así como de que sean padre e hijo, pues yo dudo mucho que se vean así. Ambos son demasiado raros, por decirlo de una forma. Por eso llevan ese apellido, Freaks, que es algo así como raros, como extraños, como anormales. Entonces creo que representan muy bien el apellido que tienen. Y por lo que podemos especular, ese antepasado Don Freaks, que se fue como un ermitaño a vivir al continente oscuro, pues probablemente sea del mismo estilo que Jin y Gon. Dice Soberanis Olivera Heraclio. Yo vi un análisis que decía que la construcción de Gon estaba basada en la teoría del yo y la sombra de Carl Jung, y decía que el problema de Gon es que por fuera era demasiado perfecto, por lo que por dentro era demasiado oscuro y egoísta, y que por ahora que ha revelado su verdadero ser, empezará a aceptarse a sí mismo y madurará, teniendo un enorme desarrollo de personaje. Bueno, aquí estoy de acuerdo y no de acuerdo en alguna forma de expresarlo. Por ejemplo, dices que ha revelado su verdadero ser. Eso yo no estaría de acuerdo. No creo que Gon tenía escondido su verdadero ser y que simplemente se vio forzado a sacarlo. Creo que Gon, de verdad, su parte de su ser era todo ese optimismo, esa luz, esa alegría que desbordaba de él. Pero también tenía un lado pues bastante terco, que lo vimos desde el principio. En realidad no es que fuera ningún secreto.
todo lo que le pasó en la saga de las hormigas, se vieron pequeños destellos mucho antes. Esa furia, esa terquedad, ese egoísmo, esa forma de tratar a Killua, ya lo habíamos visto antes ser todos estos aspectos negativos, pero en la saga de las hormigas se multiplicó. Lo de la sombra de Carl Jung, pues en realidad eso en teoría vendría siendo algo que todos los personajes y todos nosotros llevamos, ese lado sombra. Entonces creo que esto no necesariamente es algo como un análisis de Gon, sino pues es algo que se le puede aplicar a todos. Killua tiene su lado oscuro, por decirlo así. Kurapika también. Leorio también tiene su lado oscuro. Aunque se podría decir que Leorio en realidad es el más bonachón de todos, aunque tiene muy mal carácter, pero en realidad creo que se podría decir que Leorio, al menos de los 4 protagonistas, se podría decir que Leorio es el que en realidad es el que tiene una moralidad como más firme. Nunca fue Gon el que tuvo ese puesto. Lo que sí estoy muy de acuerdo es que esta situación por la que tuvo que vivir y cómo se tuvo que enfrentar a su sombra y pues cómo lo dominó, sí definitivamente creo que lo va a hacer madurar, o eso espero. Por lo menos yo, si volvemos a ver a Gon algún día en acción, yo esperaría que sí se viera algún avance en cuanto a ese optimismo exagerado, ese idealismo sin control. Y me gustaría que sí se viera un poco de más realismo. No necesariamente tiene que cambiar, ni hacerse alguien amargado, ni existencialista, ni nada así. Pero sí un poco más maduro, como dices. Sokosa dice: nunca vi Hunter x Hunter, por lo que no conozco a Gon. Solo sé que es el prota y que todos dicen que es un sol. Su diseño me agrada. Pues bueno, muy interesante. Lucio López dice: la inocencia y optimismo de Gon, ¿te parecen un fuerte o una debilidad? Pues depende de la situación, podría ser una ventaja. Ese optimismo realmente le dio muchas ventajas a lo largo de su historia y lo hizo conseguir aliados muy poderosos como Killua. Pero definitivamente creo que en Gon se exageraba el optimismo y la inocencia y pues como ya lo platicamos se terminó convirtiendo en su destrucción. Gon es como un animal, dice Fátima Angelina Soldik, por lo mismo que se crió en la naturaleza. Si ve que algo es amenazante, le parece mal, pero si ve algo que para él es bueno, lo ve bien independientemente de la persona. Sí, es como lo que mencionaba sobre ese asesino en serie que era un caníbal y que en ese momento para Gon no fue nada del otro mundo crear un cierto respeto hacia ese personaje y dejarlo libre. Entonces sí, se podría decir que Gon es pues como actúa más como los animales en los que es más por instinto que realmente siguiendo al pie de la letra un código moral. Siguiente mensaje es de Dave. Pienso que Gon ya no volverá a ser el mismo niño caprichoso e ingenuo que hemos visto. Siento que Togashi no lo mató en su momento debido a que nos quiere mostrar la faceta más madura de Gon, al ser más consciente del mundo afuera de la isla, lo ocurrido con Kaito y la plática con su padre. Además de que hemos visto que Gon se puede volver muy poderoso, creo que tendrá el potencial de volverse un cazador ambicioso de poder y volverse incluso mejor que Killua. Y sí, como mencioné hace un par de preguntas, yo también creo que Gon sí tendrá una maduración, o eso espero por lo menos. Lo que dices puede ser la razón por la que Togashi prefirió no matarlo, sobre que quiere mostrarnos una faceta más madura de él y más consciente del mundo, y eso podría entrar en el mensaje que nos quiere dar Togashi sobre cómo debemos ser más realistas, más objetivos dentro de lo que se puede, porque no se puede ser 100% objetivo. Además, el hecho de que perdiera su nen también es una especie de castigo universal que se le dio a Gon por las malas decisiones que tomó, pero es una muy buena forma como de hacer que se vuelva a esforzar, que vuelva a empezar desde cero y que se gane lo que ya tenía porque lo sacrificó. En su misma obsesión de asesinar a Neferpito, sacrificó todo su nen y su poder y su futuro y su salud. Entonces me gustó bastante que aunque no matara al personaje, sí por lo menos le haya quitado el nen y que lo hiciera empezar de cero y volver a esforzarse. Dice usuario incógnito: me parece que para cerrar como personaje a Gon estuvo bien matar a Kaito y desarrollar la reacción de Gon, pero tengo la duda de qué hubiera pasado si no hubiera muerto Kaito y Gon conociera a su padre como se planeó desde un inicio sin ninguna repercusión. Si Gon conociera a Jin mucho antes, ¿el personaje moriría narrativamente? Pues es que eso depende de cómo manejara la historia Togashi. Él pudo haber conocido a Jin antes y digamos que seguir en ese mundo de si me esfuerzo lo suficiente todo me va a salir bien.
Pero eso no quita que en cualquier momento del futuro le podría haber pasado un evento parecido al de Kaito. Quizá no con Kaito, podría haber sido con otro personaje, pero en cualquier momento le podría haber pasado a Gon eso de entender que su optimismo tiene un límite y que no todo se resuelve con buenas intenciones. Entonces, pues creo que dependería de cómo maneje la historia Togashi. Yo creo que tarde o temprano, digamos en el mundo normal, en el mundo real, una persona con demasiado optimismo tarde o temprano se tiene que enfrentar a esa realidad de que necesita expandir su forma de pensar y no solo dejárselo como al optimismo. Dice Silver: si Gon volviese a protagonizar Hunter x Hunter y recuperar a su nen, ¿cuál crees que debe ser el enfoque con que se lleve a cabo su desarrollo de personaje? Bueno, esto ya lo platicamos. Yo creo que debería mostrarse mucho más maduro, creo que debería desarrollar de nuevo su nen. Bueno, eso tiene que hacerlo forzosamente. A mí me gustaría que aprendiera una nueva habilidad. No quisiera que hiciera exactamente lo mismo que ya había hecho antes. Me gustaría que con la experiencia que ya ha acumulado y con los procesos tan traumáticos por los que vivió, que eso se reflejara en su nen, porque como sabemos el nen sí refleja tu personalidad, tu historia de vida. Entonces me gustaría que su nen ya no fuera un juego tan simple, que aunque era poderoso, pues sí reflejaba esa inmadurez y ingenuidad de Gon, el hecho de usar el juego de piedra, papel o tijera, como le decimos en México. Y a mí me gustaría que su nueva habilidad nen ya fuera un poco más acorde a lo que ahora debería ser el personaje en cuanto a su madurez. El siguiente mensaje es de Camilo Contreras. Si Gon tuviera un crossover en One Piece, ¿qué tanto influiría su voluntad en ese mundo? ¿Y qué diferencias en cuanto a la moral, toma de decisiones, coincidirían o entrarían en conflicto con Luffy? Sé que son obras diferentes, pero me interesa saber tu opinión. Bueno, sería interesante ver a Gon en el mundo de One Piece. En One Piece se le da mucha importancia a la voluntad, a esa determinación. Entonces yo creo que Gon estaría, digamos, destinado a cosas grandes. Por ejemplo, no me sorprendería que se le diera Haki del Rey. No me sorprendería que llegara a un puesto muy lejos, ya sea como pirata o como marino. Yo digo que se haría más bien un pirata. Y en cuanto a su relación con Luffy, pues creo que terminarían enfrentándose. Me parece que sería algo parecido a lo que pasó con Roger y Garp, en que pues ambos son bastante parecidos, tienen esa libertad extrema, tienen ese amor por la libertad y por las aventuras y los objetivos y por el combate. Y pues simplemente como les tocó estar en bandos diferentes, se convirtieron en rivales pero al mismo tiempo en amigos. Yo creo que algo así podría ser la relación entre Gon y Luffy. Fede Gombok dice: ¿crees que Gon padeció o padece de algún tipo de trastorno mental debido a lo sucedido con Kaito? Pues yo no soy experto en trastornos mentales como para decir exactamente si él encaja en uno, pero no sé, quizá alguna especie de estrés postraumático podría encajar para que se vieran, digamos, algunas secuelas de ese momento tan traumático y tan trágico por el que pasó. Pero realmente no creo que le vaya a pasar nada, no creo que le vaya a quedar ningún trastorno mental, ninguna secuela de ese estilo, pero yo creo que sí le quedará pues una enseñanza, una lección. Kevin Joe dice: siento que se infravalora al personaje de Gon con respecto a Killua, Hisoka o Meruem, y ni hablar de otros protagonistas en muchos animes. ¿Te parece que su desarrollo y trascendencia en toda la obra merece más reconocimiento? Dentro de Hunter x Hunter creo que sí se le da más atención a otros personajes, pero yo diría que hay buenas razones para darle más atención a Killua o a Meruem, por ejemplo. Pero, o sea, definitivamente Gon debe estar entre los mejores personajes de la serie, o los mejores trabajados, y pues como es el protagonista es de esperar que esté muy trabajado. Es que no sé, tú mencionas que se infravalora, y quizás sea así, pero en mi perspectiva yo sí he visto que mucha gente lo pone en sus como listas de protagonistas favoritos, entonces por eso como que no estoy sintiendo que se infravalore a Gon. Pero no sé, quizá eso solo sea desde mi perspectiva y no estoy viendo algo que tú has visto. Siguiente pregunta, no hay nombre, pero dice: considero que Gon es buen protagonista, si bien tiene habilidades innatas que lo ponen en un nivel superior a muchos, la más importante sería el esfuerzo para alcanzar lo que se propone. Posiblemente el ser la clase de persona que da todo por sus amigos sea una buena razón para arriesgar la vida, aunque ese camino esté pavimentado con sufrimiento.
A mí también me parece un muy buen protagonista. Yo disfruté mucho la historia de Hunter x Hunter en general y la historia de Gon fue muy interesante para mí. Hay otras series en que llega un punto, o quizá desde el principio, que el protagonista pues no me interesa para nada, pero quizá la historia en general sí me sigue gustando. Aquí en Hunter x Hunter la historia de Gon sí me gustó y definitivamente uno de los puntos más fuertes o de las características más admirables del personaje es el esfuerzo infinito que muestra siempre y el hambre y las ganas de seguir mejorando. Eso es definitivamente algo de lo que podemos aprender. Dice KCA. Mi pregunta es, ¿qué pasará con el comportamiento y forma de ver el mundo en Gon después de haber tocado el hondo en la oscuridad? Bueno, esto ya lo platicamos. Gon, ¿por qué aspectos filosóficos está influenciado? Me parece que Gon tiene un desarrollo brutal en la serie, porque si eres un poquito empático y racional, vivir lo que ha vivido, motivado solo por el deseo de aventura y valor de la amistad, desconociendo puntos tan importantes para su universo, pero muy apto en torno a convivencia, es una persona tan bueno como puro. Sí, definitivamente es de notar que Gon tuvo una infancia pues sin padres, digamos que solo con su tía y su abuela, me parece que era. Pero esto no lo llenó ni de traumas ni de resentimiento. Entonces ya desde ahí se puede decir que tiene una forma de actuar bastante formidable, quizá rara se le podría decir. Porque pues no es malo que tengas ciertas repercusiones. Si tus padres te abandonaron, pues más bien eso sería lo normal. Pero bueno, esto es un anime y un manga. Entonces se puede decir que es bastante formidable el hecho de que no lo afectó. El siguiente dice BT Rocker. Haz una colaboración con Esquizofrenia Natural, hablando del arco de Yorkshin. Bueno, no creo que Esquizofrenia Natural ni siquiera conozca mi canal. Entonces veo difícil que hagamos una colaboración. Pero pues ya veremos si se da. Yo con gusto lo hago. Además, ese arco está excelente como para echar unas buenas pláticas. Dice Daniel López. Una de las cosas con las que puedo empatizar con este personaje, lo cual en mi opinión lo hace más real u orgánico, es la reacción que una persona amable con un corazón que puede llegar a ser bondadoso, puede llegar a tener de manera tan ardiente o rencorosa en contra de aquellos que lastiman a sus seres queridos. La falta en contra del honor o del daño hacia la persona que es objeto de nuestro afecto desata una cólera que no media razones, solo demanda justicia. Sí, es muy cierto. Y en realidad es importante entender que aunque Gon perdió la razón y cayó en el abismo, por decirlo de una forma, pues tampoco es como que se convirtió en un villano. No se quedó con ese rencor encajado en su corazón y empezó a planear cómo dañar o cómo vengarse de la humanidad. Por ejemplo, como vendría siendo lo que le pasó a Jairo. Que bueno, no hemos visto lo que va a pasar con ese personaje, pero ya se nos explicó que sí quiere vengarse de la humanidad. Podríamos reconocer que Gon no cayó en eso. Él quería justicia por lo que le pasó a su amigo o a su maestro Kaito. Digamos que la llevó un poco al extremo o bastante al extremo en que pues ya no era justicia, ya se convirtió en venganza y en furia y en actos pues que ya se consideraban malvados como tomar rehenes, pero tampoco sin llegar al extremo. Gon nunca se convirtió en un ser de maldad y oscuridad que quisiera dañar a todos. Dice Juan Pablo Corbalán. ¿Es posible que Gon pueda recuperar su nen? Yo creo que sí. Como ya lo platiqué, de hecho a mí me gustaría que cambie su Hatsu y que veamos algo coherente con su maduración. Dice Kendrick. ¿Piensas que el hecho de que lo revivieran empeora la serie? En mi opinión lo hace, y es una pena, porque Hunter x Hunter pasó de ser un shonen absolutamente inalcanzable a ser simplemente muy bueno. Hunter ya no necesitaba a Gon, el mundo se mantiene interesante sin él. Bueno, yo también estoy de acuerdo en que el mundo de Hunter x Hunter es muy interesante, esté o no esté Gon, pero pues no sé, es que podría aceptar cualquiera de los dos. Si lo mataban me parece que hubiera sido una buena historia, pero tampoco me molesta que lo hayan curado, siempre y cuando le den algunas consecuencias. Y por ejemplo, lo de que perdió su nen, pues podría ser una de esas, o es una de esas consecuencias. Pero pues la verdad puedo entender que si no les gustó a algunos que lo revivieran, entre comillas. Y si yo tuviera que elegir, aunque sería muy trágica, muy triste, creo que sí lo hubiera dejado morir. Aunque me gusta mucho el personaje. Dice Óscar Osvaldo, ¿crees que Gon es una persona que solo busca su beneficio y alegría, daña a gente que se interpone en su camino y ayuda a aquellos que le traen un beneficio o satisfacción?
No así tal cual, no creo que solamente busca su beneficio. Muchas veces demuestra que sí está pensando en el beneficio de los demás, como salvar a Kaito o salvar a Killua cuando regresó a la mansión en el arco de la familia Soldic. Y muchas veces se pone en peligro a sí mismo para ayudar a sus amigos. También todo el tema de Kurapika contra el Ryodan, Gon decidió ayudarlo a pesar de que se estaba poniendo en contra de algunos de los criminales más peligrosos del mundo. Entonces no creo que solo busque su beneficio y su alegría, pero hay muchas veces en que, pues digamos que a veces sí se pone tan terco y tan determinado que pierde de vista como el bosque y solo se queda viendo algunos árboles, como dice la frase. Y es en esas ocasiones cuando sí puede afectar a otros personajes. A Killua lo afecta y lo pone en problemas muchísimas veces con tal de seguir las formas de Gon. Dice Claudio Canchola, ¿qué es lo que realmente le tomó a no querer saber nada de su madre, su posible origen? Bueno, este es un punto bastante interesante. Creo que se conecta con lo que ya mencioné, de que Gon es muy parecido a Jin y para él la familia va mucho más allá como del título que tuvo la persona. Es decir, para él su madre, pues su madre es realmente su tía, porque su tía fue la que tomó el rol de madre. Y Gon pues tiene como que esta capacidad mental para ver las formas así de simples. Es decir, si dice la que me crió fue mi tía, pues ella es mi madre y no hay de otra, no hay más. No hay necesidad de entrar en conflicto sobre su madre biológica porque pues simplemente no la conoce y no tiene ningún rastro de ella, y sea cual sea la razón, pues él ya tiene una madre. Entonces, pues Gon, digamos que ser tan simple, que no quiere decir que Gon sea tonto, pero sí tiene una forma de pensar algo simple, y eso en este caso pues lo protege de que no necesita conocer a su madre, no necesita tener una relación muy unida a Jin, y con lo que tuvo, con su tía y con la función de madre que ella cumplió, pues para Gon es más que suficiente. Dice Raxo89, ¿qué efectos tuvieron en él y en sus decisiones la ausencia de su padre Jin Fricks? O si la figura de su padre repercutió en él para bien o para mal. Pues como ya lo platiqué, yo creo que realmente no tuvo un impacto tan grande porque creo que Gon habría sido prácticamente de la misma forma, estuviera Jin o no estuviera Jin. Quizás sí podrían verse algunos cambios, algunas diferencias, si Jin directamente lo hubiera creado, pero en general esa actitud optimista, esos instintos animales, esa determinación, esa luz, esa amistad, esa terquedad, creo que todo eso seguiría ahí, porque en muchas formas Jin también tiene varios de esos aspectos. Entonces, no creo que hubiéramos visto tanta diferencia en un Gon criado por Jin. Dice Namu, honestamente yo creo que para realmente entender a Gon como personaje, primero se debe entender a Jin Fricks, que de por sí ya es un personaje increíblemente complejo. Recuerdo cuando terminé la serie por primera vez, todo lo que pude pensar era, de verdad son tal padre, tal hijo. Aprendí sobre todo que nuestro código moral no se puede fundamentar en lo absoluto cuando se trata de estos dos, por lo que las personas caen en el horror constante de asociar a Gon con la hipocresía. Gon es de los pocos personajes en la serie, si es que no es el único, que nunca jamás demostró incertidumbre ante sus ideales. Si algo es seguro es que Gon jamás pretendió ser el buen niño dulce criado por su tía Mito, sino que desde el principio, teniendo tan poco conocimiento del mundo, ya había establecido que no le importaba perder su vida en el intento de ser un cazador. Sí, me parece un excelente comentario este. Estoy bastante de acuerdo en que para entender a Gon tienes que entender a Jin, y por eso decía antes que no me parece justo decir que Jin es mal padre, sin entender que Gon en muchas formas pues no es un buen hijo, o quizá la mejor forma de decirlo sería no es un hijo normal. Entonces es cierto, yo estoy muy de acuerdo en que hay que entender bien a Jin, por lo menos tratar de entenderlo para poder entender a Gon. Y también el código moral de estos dos personajes es bastante peculiar. Ellos tienen su definición bastante diferente como a la moralidad en general que tiene la mayoría de nosotros. Entonces tampoco se puede juzgar de la misma forma, si es que queremos ser justos con esos personajes, ya que ellos dos tienen un código moral bastante diferente. Y bueno amigos, ya estuve revisando un poco los demás comentarios. Muchos de ellos pues ya repiten los temas que ya platicamos, y algunos de ellos se salen un poco del tema y me preguntan cosas de Killua, y entonces prefiero mantener este video pues solo respecto a Gon. Podríamos hacer uno de Killua más adelante.
Y bueno, la verdad es que fueron muchísimos más mensajes de lo que yo esperaba. Les agradezco muchísimo por participar en esto. A mí me gustó bastante, creo que se dio una buena conversación y fluyeron buenas ideas. Es la primera vez que hago algo así, entonces espero haber hecho un trabajo entretenido. Es algo cansado, la verdad no lo esperaba, pero sí me siento ya algo cansado de estar leyendo los mensajes y hablándole al micrófono. Pero aún así es bastante disfrutable, a mí me gustó mucho y espero que les guste para poder repetirlo. Pero una disculpa, creo que ahorita sí llegué ya a mi límite de platicar así como tan en directo hacia el micrófono. Aún así les agradezco mucho. Les recuerdo que para los próximos videos de este estilo, los que sean miembros del canal tendrán prioridad en que sus comentarios sean leídos y respondidos. Porque pues me parece que es lo justo, si están apoyando al canal hay que darles esa recompensa. Entonces, si quieren apoyarlo, pues háganse miembros o den aplausos o vayan al Patreon, lo que más prefieran. Les agradezco por ver este video y nos vemos en la próxima.